Bendiciones, hermanos. Espero que todos os encontréis bien allí donde estéis. Hoy estamos haciendo la retransmisión, no tenemos una reunión física, pero tenemos la confianza de que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los pensamientos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Y creemos que cuando uno tiene la actitud adecuada, cuando uno está en la predisposición adecuada, Dios puede igualmente tocar nuestras vidas y no hay impedimento físico. Así que yo te pido que en este momento tú dejes cualquier distracción, que en este momento tú puedas coger tu Biblia, puedas coger una libreta para apuntar lo que Dios nos quiere hablar hoy y te olvides y aquietes tu corazón y quites toda distracción que pueda impedir que este momento sea especial y pueda tocarte también, ¿no? Así que vamos a tener un tiempo especial y vamos a orar en esta mañana, amén. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú estás, Señor, en medio nuestro y porque, Dios, para ti no hay limitaciones físicas del espacio, del tiempo. Gracias porque cuando estamos unidos en un mismo espíritu, Dios, tú sigues nutriendo a tu cuerpo, tú sigues hablando y ruego que en esta mañana lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón, Señor, tú lo confirmes en el corazón de cada uno de los que me está viendo, de cada uno de los miembros de tu iglesia. Señor, te bendecimos a cada una de las personas, Señor, y rogamos, Señor, que tú también los sigas cuidando en todo su cuerpo, alma y espíritu. Guárdalos de todo mal y danos un tiempo especial. Gracias, Jesús. Amén. Amén. En 1800, un niño, desnudo con la cara y las manos llenas de cicatrices, apareció en las afueras de Saint-Cernin, en la escasamente poblada provincia de Aveyron, en Francia. El chico aparentaba tener 12 años. Había sido visto varias veces durante los 2 años y medio anteriores, trepando por los árboles, corriendo con manos y pies, bebiendo de los arroyos y buscando alimento en un entorno plenamente salvaje. Había sido capturado 2 veces, pero había escapado. Fue entonces, en 1799-1800, cuando comenzó a aparecer en las granjas en busca de alimento. Víctor, que así se llamaba o fue el nombre que le pusieron, llegó a Saint-Cernin. No hablaba ni respondía a ninguna palabra, a ninguna pregunta, pero reaccionaba de inmediato ante el sonido de las ramas o ante el ladrido de los perros. Como un animal acostumbrado a vivir en la selva, el chico parecía insensible al frío y al calor extremos y rasgaba la ropa que la gente trataba de ponerle. Parecía evidente que había perdido a sus padres desde muy pequeño o lo habían abandonado, pero eso hacía tanto tiempo que había pasado que era imposible saberlo. Pasó a manos de médicos y educadores, pero fue imposible lograr que aprendiera a hablar y comportarse de manera socialmente aceptable. A raíz de este fenómeno surgieron un montón de planteamientos y estudios y entre ellos se concluyó en la existencia de lo que se llama un periodo crítico. Este es un aspecto que yo voy a querer resaltar a lo largo de esta mañana, un periodo crítico para desarrollar una conducta de apego y adquirir el lenguaje. A raíz de esta situación, los expertos han señalado la existencia de que, evidentemente, sí existe este momento crítico a la hora de desarrollar un lenguaje. Normalmente se da entre los 3-4 años. Y si pasa ese tiempo y el lenguaje no se ha adquirido, lo que está comprobado es que nunca se adquirirá el lenguaje. Entonces, es en este momento, cuando un bebé nace, cuando un niño nace, es muy importante que esté en el entorno de una familia para desarrollar esas capacidades cognitivas tan importantes como el habla y para que no queden atrofiadas.
Es decir, un niño puede nacer a nivel biológico y natural, totalmente con el potencial de desarrollar, por ejemplo, el lenguaje, pero si no está en el entorno adecuado, si no ha sido estimulado de la manera adecuada, en este caso no está socializado, esas capacidades nunca se podrán llevar a cabo después de ese periodo crítico. Esto que es algo en lo natural que pasa, a mí me gustaría en esta mañana que pudiéramos pensar que es un fenómeno que también se da en la vida espiritual. Entonces, cuando un creyente nace a la nueva vida en Cristo, él nace con todo el potencial para ser un creyente saludable, sano, productivo, con la capacidad de cumplir el plan de Dios para su vida. Nace con todo ese potencial. Ahora bien, hay un tiempo crítico en el que ese creyente tiene que ser estimulado en el entorno adecuado, no cualquier entorno, tiene que ser estimulado y es de vital importancia para que se pueda desarrollar plenamente. Si pasado ese tiempo no ha estado en el entorno adecuado y no ha sido estimulado, por regla general, habrán ciertas virtudes de la vida cristiana que difícilmente se incorporarán. Por ejemplo, cuando yo trabajo con adolescentes con dificultades de aprendizaje, y tú te das cuenta que cuando desde pequeño no se han podido trabajar ciertas actitudes tan básicas como, por ejemplo, sentarse bien, apuntar la fecha del día en la que estás en tus apuntes, en tus libretas. Cuando hay pequeños detalles que no se han adquirido, incorporado en la manera actual normal del niño y posteriormente del adolescente, te das cuenta que es básicamente imposible que ese niño pueda finalmente acabar de adquirir lo que debería adquirir en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque todo el enfoque va encaminado a algo que no se ha interiorizado. Todo mi esfuerzo es siéntate bien, centra la vista, apunta, organízate. Entonces esos son hábitos con los que uno ya debería haber tenido y al no haber sido adquiridos, realmente podríamos decir es la clave o no del éxito. ¿Entendemos? Entonces, lo mismo pasa. Hay ciertos aprendizajes innatos que o se dan en la niñez o realmente después es muy complicado. Por ejemplo, el ser responsable, el ser organizado, el tener un hábito de limpieza. Son pequeñas cosas que parecen que son secundarias, pero que eso, si no se adquiere en un momento determinado de la vida, después va a costar mucho que forme parte de la vida de esa persona. Lo mismo pasa entonces en el creyente. Hay ciertas virtudes que deben ser generadas o estimuladas o sacadas a la luz en un determinado momento crítico, ¿sí? Y en esta mañana, por crítico, me gustaría que entendiéramos en un determinado momento clave, en un momento único, en un momento irrepetible, en un momento que no se puede retrasar en el tiempo y un periodo que no se puede reemplazar. Entonces, en esta mañana, a mí me gustaría que pudiéramos hablar de qué condicionantes hay para ese crecimiento y esa estimulación de todo el potencial con el que el creyente ha venido a la nueva vida en Cristo. Y el texto en el que me gustaría basarme está en Jeremías 3:15. Dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia e inteligencia. Este es un versículo que pertenece al Antiguo Testamento y obviamente está primeramente enfocado al pueblo de Israel. Pero si leemos el contexto del capítulo, podemos ver un enfoque
más allá del pueblo de Israel. Podemos ver un doble mensaje, podemos ver que hay una implicación apuntando al futuro, a un pueblo mejor, más glorioso, más grande, y ese pueblo es la Iglesia. Entonces, de alguna manera Dios nos está diciendo que Él se va a encargar de darnos pastores que nos cuiden y nos alimenten en el entorno imprescindible que es la Iglesia, ¿vale? Entonces, para poder ver este desarrollo, yo me gustaría ver un poco cómo fue la enseñanza que Jesús dio a los 12 discípulos, porque si entendemos algo es que Jesús fue el maestro por excelencia, Jesús fue el pastor por excelencia, Jesús es el que nos dicta el cómo nosotros deberíamos vivir, ¿no? Cómo nosotros deberíamos aprender. Entonces, si nos vamos a Marcos 13, del 13 al 15 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que estuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, y sigue, ¿no?, el texto. Pero me llama la atención que dice para que estuviesen con él. El primer motivo por el que llamó a los discípulos no fue para enviarlos a predicar, no fue para darles una clase magistral. El primer motivo con el que Jesús llamó a los 12 discípulos fue para que estuviesen con él. Jesús hizo discípulos, personas que le seguían de cerca, personas con las que pasó 3 años de su vida, día y noche, viviendo un abanico de experiencias de todo tipo. Personas con las que convivió, y en ese proceso de convivir fue que Él les enseñó lo que Pablo diría todo el consejo de Dios. Les enseñó todo lo que tenían que saber para finalmente ser sus apóstoles y ser los encargados de alguna manera de transmitir las enseñanzas de Jesús por todo el mundo conocido. De hecho, si nos paramos a ver, es realmente increíble ver lo rápido que se extendió el Evangelio en aquel entonces a lo largo de todo el Mediterráneo, a lo largo de todo el imperio y más allá, ¿no? Y también es increíble ver cómo fue extendido de una manera tan clara, tan uniforme y sin contradicciones. Realmente eso pudo ser posible porque había un fundamento muy trabajado en los discípulos. Había habido una vivencia y una transmisión no solo de conocimientos racionales, sino de un conocimiento práctico aplicado a la vida, ¿sí? Entonces, sí que es verdad que hubieron algunas herejías, pero esas rápidamente fueron detectadas y reconducidas. Entonces, lo que nos damos cuenta es que en esos 3 años lo que Jesús hizo fue realmente efectivo 100%, ¿no? Entonces, el haber estado con Jesús era requisito imprescindible para poder ser apóstol. No había otra manera de poder ser apóstol. De hecho, solamente son apóstoles y tienen ese título los 12 que estuvieron con Jesús. Pablo es una excepción que ahora mismo no toca explicar, ¿no? Pero entonces podemos ver que la enseñanza de Jesús no solo fue transmitir un conocimiento a nivel intelectual. Jesús fue un maestro práctico que enseñó a sus discípulos a vivir, ¿sí? Los enseñó a enfrentarse a la tormenta, los enseñó a enfrentarse a la escasez, los enseñó a enfrentarse a la crítica, los enseñó a enfrentarse a la enfermedad y a miles de cosas más con las que se iban encontrando. Su enseñanza era práctica, era aplicada y no era descontextualizada, ¿vale? Jesús no se levantaba un día por la mañana y decía, bueno, hoy vamos a hacer un seminario teológico sobre la Trinidad. O otro día decía, hoy vamos a sentarnos todos a hablar sobre las consecuencias de la caída del ser humano.
No, Jesús vivía con sus discípulos y era en esa vivencia que enseñaba. Era una enseñanza guiada y llevada de la mano por lo que iban viviendo y experimentando y desarrollándose los apóstoles. Jesús hizo discípulos, no hizo suscriptores. ¿Os suena la palabra suscriptores? Que es simplemente, bueno, yo sigo a una persona, pero de una manera muy, muy alejada, ¿sí? Entonces, un suscriptor escucha, está informado, pero no necesariamente está implicado o expuesto a una determinada enseñanza o incluso evaluación, ¿no? ¿Tú qué eres, un discípulo o un suscriptor? Esto me llegó, el otro día estaba pensando y me tocó. Digo, Señor, ¿qué somos? ¿A qué nos parecemos más? ¿A discípulos o a suscriptores de algún canal? ¿Sí? Entonces, cuando Pablo vemos cómo fue el proceso por el que Jesús llevó a los discípulos. Otro proceso muy interesante de estudiar es ver cómo Pablo, al convertirse, todos sabéis que él era un perseguidor de la iglesia, y cuando él se convierte y tiene una conversión tan dramática, tan trascendental, tan drástica, cuando él se convierte, no es que se hace de repente un apóstol de la noche a la mañana, no es que de repente se pone a escribir las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, no. Tuvo lo que llamaríamos un mentor. Y ese mentor normalmente no es alguien tan conocido, está muy en la sombra, pero fue una figura trascendental en un momento crítico de la evolución de Pablo. Entonces, cuando Pablo os pongo un poco en contexto, cuando Pablo se convirtió, nadie le creía y nadie quería estar con él, porque él era un perseguidor de la iglesia. Y cuando se convierte, la realidad es que los cristianos no se fiaban de él. Entonces, imaginaros a Pablo. Por un lado, los judíos lo tenían como alguien que había abandonado la fe y que se había ido para el lado contrario. Entonces, los judíos lo perseguían y los cristianos huían de él. Entonces, en ese proceso, Pablo estaba realmente solo. En Hechos 9, del 26 al 28, si queréis leer, Hechos 9 es la conversión de Pablo, y del 26 al 28 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, con los apóstoles, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y es tan bonita la figura de Bernabé, como aquella persona que tomó de la mano a Pablo, que nadie daba un duro por él, que nadie se fijaba en él y que de hecho lo tenían como a un lado, ¿no? Pablo es esa persona que en su momento supo ver lo que había en él y lo presentó a los discípulos. Y dice la Biblia que Pablo estaba con ellos en Jerusalén y estaba aprendiendo. Ahora bien, os resumo la historia. Rápidamente en Jerusalén los judíos también se dan cuenta de que es Pablo y también otra vez quieren volver a matarlo. Entonces los discípulos toman la decisión de enviarlo a Tarso. ¿Sí? Pablo se sometió a la dirección de los discípulos, de los de la iglesia, y es llevado a Tarso, y allí estuvo alrededor de 7-10 años, en el completo anonimato, solo, buscando de Dios, leyendo, estudiando. Entonces, desde que Pablo se convirtió, desde que tuvo aquella caída del caballo, hasta que comienza a trabajar un poco en medio de la iglesia en Antioquía, pasan mínimo entre 8-10 años y no más. Y es uno de los hombres
que si nos paramos a evaluar, es de los que más revelaciones más increíbles y extraordinarias ha tenido. Las revelaciones de Pablo se pueden comparar a lo mejor a la revelación del apóstol Juan con el Apocalipsis o a lo mejor a Moisés, pero no hay muchos más hombres con los que podamos comparar la grandeza de lo que Dios le transmitió. De hecho, es de esas revelaciones de las que Pablo después va a escribir todas sus epístolas. La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento son escritas por Pablo. Entonces, vemos que es un hombre extraordinario, pero él estaba bajo la sujeción y la dirección en un momento crítico de su conversión y de su nuevo nacimiento. Estaba bajo la supervisión y dirección de Bernabé. No es hasta después de esos años que pasa en Tarso que Bernabé va a buscar a Pablo. Y si vamos a Hechos 11:25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Sí? Entonces, hoy vemos y podemos leer en la Biblia las enseñanzas de Pablo. Podemos ser totalmente bendecidos por las cartas que Pablo nos escribió a las iglesias, pero no escuchamos ninguna epístola de Bernabé. Sin embargo, la figura de Bernabé fue clara en un momento o en un periodo crítico. La figura de Bernabé fue clave en un periodo crítico. Así que, estando y aprendiendo a estar bajo esa sujeción, es que posteriormente Pablo pudo escribir a los Corintios lo que dice la carta de 1 Corintios: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Imitadores de qué? Imitadores de la vida cristiana, imitadores de la conducta, y no de la disertación filosófica. Pablo podría decir: copia todas mis palabras, porque esto es revelación. Pero, ¿qué les explica a sus discípulos? Imítame en la conducta. Entonces, nosotros debemos ser imitadores de la verdad. Cuando somos discípulos y cuando nacemos al Evangelio, tenemos que darnos cuenta que no comenzamos un aprendizaje meramente intelectual. Empezamos un aprendizaje vivido y aplicado a nuestra realidad, a nuestro contexto, ¿sí? ¿A quién imitas tú en esta mañana? Plantéatelo. ¿A quién imitas? ¿Quién es tu referente? Últimamente nos está compartiendo mucho acerca de lo que es la iglesia, acerca de lo que son los miembros. Y una vez más te quiero preguntar, ¿eres miembro o eres suscriptor? Recuerda, un miembro es parte vivida de lo que es el cuerpo. Un suscriptor puede estar informado, pero no formar parte, ¿sí? Entonces, últimamente estaba reflexionando y tenía un sentir muy fuerte acerca de la tendencia generalizada que se está dando en estos tiempos en toda la iglesia evangélica. No en la iglesia Piedras Vivas, sino en general, en todo el mundo, en los creyentes. Y es que actualmente con las redes sociales tenemos mucha información, podemos estar muy informados, pero eso no necesariamente nos indica que estamos expuestos al crecimiento. Acordaros, cuando un niño nace, es trascendental que se encuentre en el ambiente adecuado que potencie esas capacidades con las que el niño nace. Si en ese periodo crítico no se encuentra en el ambiente adecuado, esas capacidades nunca llegarán a darse. Así que vemos que es algo trascendental, ¿sí? Escuchar una predicación por YouTube no tiene por qué desarrollarme como creyente. Puede informarme, pero no es el trampolín para desarrollarme. Y lo que podemos considerar algo positivo, tengamos cuidado, no vaya a ser una trampa. Cada vez más, y bueno, la situación con el coronavirus no nos lo ha facilitado, cada vez más hay la tendencia, yo busco en internet, pero
¿Soy parte activa de una iglesia? Fijaros, vemos la necesidad de una autoridad, de una fuente de autoridad que sea la que nos guíe, ¿vale? Una vez pregunté a mis alumnos, estábamos leyendo un texto, y de alguna manera yo me di cuenta que tenía muchas lagunas y era imposible que entendieran el texto porque no tenían el contexto. Entonces les faltaba información de aquí, de allá, y al final me di cuenta que también pues habían lagunas en aspectos como más personales, y yo pregunté así, lancé la pregunta y dije, ¿tenéis a alguien a quien preguntar, a quien abrir vuestro corazón, y alguien que os... Y yo quería ver si tenían confianza con sus padres, y la respuesta me aterró. La respuesta fue desoladora. Un chaval me dijo, no me hace falta preguntar a mis padres porque tengo Wikipedia. Así que me quedé espantada, horrorizada, y dije, Señor, es tremendo pensar que hay adolescentes con acceso a Internet, pero que no tienen capacidad crítica para diferenciar si una fuente es fiable o no. Cuando decimos que una fuente es fiable, nos estamos refiriendo a si tiene una autoridad, un peso que lo avale o no. Entenderme, no es igual buscar información, cuando yo quiero conocer sobre la Segunda Guerra Mundial, no es igual ir a un conjunto de historiadores o de compiladores de lo que ha ido pasando, de las noticias. No es lo mismo hacer un estudio profundo de eso o ir a una clase con una persona que ha estudiado historia que lo que me pueda contar el vecino. La fuente no es igual de fiable y no puede tener el mismo peso, ¿me entendéis? Entonces yo me quedé sinceramente muy desconcertada, porque dije, estos jóvenes no consideran que necesitan un guía. Imaginaros ahora en ciertos temas como por ejemplo morales, como por ejemplo sería la eutanasia, o en temas más personales, imaginaros sobre el sexo. ¿Tú dejarías a jóvenes buscar en Wikipedia la primera información que saliera? No, hace falta tener un criterio, hace falta tener un guía un poco más experimentado que nos conduzca en ese crecimiento, ¿no? Y me quedé pensando, dije, puede ser que nosotros también en nuestra vida cristiana tengamos esa tendencia a considerar que no necesitamos ninguna dirección, teniendo Wikipedia, y es algo para reflexionar y para pensar, para decir, Dios, guárdanos. Pedro, otro importante apóstol, expone la importancia de que los creyentes tengan ejemplos a los que seguir y exhorta que nos sujetemos a ellos, ¿sí? En 1 de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El ruego es, apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Ancianos se está refiriendo a los líderes, era una manera de denominar a los líderes de la iglesia. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que sujetar a los ancianos? Pues ahora vemos el por qué. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, en este pasaje lo primero que vemos es una advertencia, una clara advertencia, y es que el diablo quiere destruir. Y la manera de resistir firmes a ese continuo rodeo que el diablo está haciendo para ver si puede destruir es la humildad y la sujeción. La manera de resistir es la humildad y la sujeción, dos palabras que no están de moda y que no gustan. Entonces, lamentablemente, hoy hay tropiezos y no es una cuestión de falta de pastores, porque Dios ya se encargó de poner pastores y personas que nos direccionaran. Es una falta de, es un error en las fuentes, es ¿a dónde voy a escuchar? ¿Cuál es mi fuente de autoridad? ¿Cuál es la Biblia? Pero Dios también ha establecido unos pastores en un contexto crítico y en un contexto imprescindible que es la iglesia. ¿Sí? Descontextualizados de la iglesia, cualquier enseñanza no puede tener más peso. Dicho de otra manera, el problema reside en que no reconocemos la necesidad de personas que nos den directrices en el entorno adecuado para llegar a ser autónomos y críticos. Todos nosotros nos encantaría que nuestros adolescentes llegaran a ser autónomos y críticos en cuanto a su pensamiento. Pero para eso es necesario, en un momento importante en su adolescencia, saberlos conducir, saberlos guiar. Entonces, volviendo a la ilustración de Víctor, Víctor era el chico salvaje que encontraron y nunca llegó a hablar. Hay un periodo crítico en el que necesitamos una autoridad y una dirección única y no podemos estar escuchando miles de voces. Fijaros, por poneros un ejemplo, que es un hombre muy respetado, pero imaginaros, la predicación de Dante Gebel puede ser buena, ¿sí? Pero no puede ser mi guía a la hora de entender lo que yo creo y mi fe, porque esa predicación está descontextualizada de mi entorno y de mi proceso. Entonces, los que sí pueden tener una implicación más directa en mi fe, en mi doctrina, en aquello que por lo cual vivo y yo me muevo, es las personas que Dios ha puesto de cerca. Jesús estuvo de cerca. Fijaros, el que conoce mi proceso, el que conoce el conjunto de toda mi realidad es el pastor si vivo en humildad y en sujeción. Y es esa la persona que va a tener la autoridad para poder potenciar esas virtudes de la vida cristiana que necesitamos que se desarrollen. Entonces, vamos a recordar, en la antigüedad, solamente los que se encerraban en un sitio a estudiar y sabían griego y sabían hebreo y estaban el día entero, solamente ellos eran los que podían realmente tener una palabra de peso. Y así debería ser, ¿verdad? Hoy, con la reforma y a raíz de la reforma, gracias a Dios todos tenemos acceso a la Biblia. Todos podemos llegar, leer la Biblia y orar, Dios, háblame, y de qué bendición que eso es verdad y eso pasa. Pero cuidado, démonos cuenta, eso pasa o eso es posible cuando hemos tenido pastores y líderes que nos han apacentado en un momento crítico y en un entorno adecuado han puesto los fundamentos sobre los cuales podemos comprender la palabra. Para entender la palabra tenemos que tener unos pilares y unos fundamentos básicos. Obviamente el Señor puede revelarse a alguien que ni siquiera es convertido y Dios le habla, pero es necesario también la otra parte de acompañamiento guiado, ¿sí? Ahora estamos en una sociedad en la que cada uno tiene su propia verdad
Y además cada verdad es igual de válida, ¿no? Es de alguna manera el relativismo, ¿no? Entonces, cualquier cosa en Wikipedia es una verdad. El tema es que no puede tener la misma autoridad. En el reino de los cielos las cosas no funcionan así. Por mucho que esté de moda en esta sociedad el que cada uno tenga su criterio, ¿no? Por mucho que eso esté de moda, en el reino de los cielos, cuando venimos a la nueva vida en Cristo, las cosas funcionan en otro orden, ¿sí? Entonces, la enseñanza que nosotros recibimos y que tiene el potencial de situarnos en nuestra fe y en nuestra doctrina debe ser recibida en el seno de la Iglesia, es decir, en ese entorno imprescindible, básico, que es la Iglesia, en ese lugar seguro, donde vamos a ser cuidados, corregidos, guardados, direccionados. Y debe ser recibida en el seno de la Iglesia por las personas que Dios pone, por lo que vemos en Efesios 11, el conjunto de los ministerios que Dios pone en la Iglesia. Si vamos a Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Dónde se perfeccionan los santos? En ese conjunto, rodeado de esa iglesia que debe estar capacitada con pastores, profetas, maestros, y es en ese cuerpo que podemos ser perfeccionados. Entonces, si seguimos leyendo, dice: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aun para un perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el porqué, ¿no? Que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces entendemos que hay una etapa en la que sí somos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo bien, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice: para que no seamos llevados. Es decir, la primera persona que viene con algo diferente a lo que tú has escuchado no puede tener el potencial de desarticular toda tu fe y desarticular tus fundamentos. Seamos sabios. Seguimos leyendo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos, ¿de dónde vamos? O sea, ¿de qué te estás alimentando para crecer? Si eres un suscriptor, os recuerdo, no estamos realmente, o sea, no tenemos por qué estar creciendo, porque no estamos expuestos a una vida práctica. De que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ya voy a acabar. Es importante que tú sepas cuál es la iglesia en la que tú estás, cuál es la visión y te unas a ella. No puedes pretender estar en una iglesia y estar viviendo y comiendo de otras visiones. Cuando hay diferentes visiones, eso lo que es una división. Entonces, el mensaje de hoy es una exhortación. Aprendamos a ser discípulos, no solo de Cristo, sino de las personas que Dios ha puesto. Igual que un niño no puede crecer sin una familia, o bueno, puede crecer, pero eso no es lo óptimo. Si por desgracia un niño llega a quedarse huérfano y no tiene el entorno, eso no lo tomamos como algo positivo, sino como una desgracia en realidad, algo que no quisiéramos nunca que pasara. Nosotros no podemos ser huérfanos y estar alimentándonos de manera desconectada.
Entonces, en esta mañana mi mensaje es: humillémonos para recibir dirección en el entorno que Dios diseñó para nuestro crecimiento, la iglesia local. Todas las fuentes no pueden tener la misma validez, no están al mismo nivel. Dice la Biblia que Él pondrá pastores que apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, este era mi mensaje. Me gustaría que pudiéramos tener un momento para orar juntos y pedir que Dios nos hable en esta mañana y seamos sabios, ¿sí? Señor, gracias porque tú nos enseñas cómo debemos conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias porque en tu palabra, Señor, podemos encontrar la dirección respecto a cómo hemos de vivir, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes a saber ser humildes, a saber sujetarnos, para que realmente podamos crecer, Señor, como decía Pablo, a la medida de la estatura de Cristo. Señor, gracias porque tú has puesto personas que nos direccionan y nos ayudan a alcanzar nuestro potencial. Enséñanos, Señor, a ser sabios. Enséñanos, Señor, a cuidar, Señor, aquello, Señor, que penetra y puede dirigir nuestra fe. Señor, haznos sabios, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, el que confirme tu palabra, Señor, en cada corazón. Yo te pido, Señor, que tú hagas, Señor, que esta palabra tome vida y seamos no solo oidores, sino hacedores. Señor, gracias porque podemos seguir aprendiendo de ti. Bendecimos tu nombre en esta mañana, rogamos que te glorifiques y que estés con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Amén.